Paz, amigos de la inversión refinada. Esto se está volviendo loco. Creo que ya sabéis todo lo que ha pasado estos días, y hoy otra vez está pasando de todo. Es simplemente una locura, ya sea la Fed, la DTCC, los reguladores o las redes de pagos. XRP está apareciendo en todas partes últimamente y se está hablando sobre el futuro del sistema financiero. Y hoy llegó otra noticia muy importante al respecto. La DTCC está trabajando oficialmente con Stellar. Ya conocéis Stellar o el proyecto cripto XLM, y ahora muchos están perdiendo la cabeza y dicen, vale, es el fin para XRP. ¿Por qué Stellar? Ahí es donde está lo interesante. Echemos un vistazo a todo esto. Porque quiero decir, casi nadie cuenta la verdadera historia, ¿no? Siempre se tergiversa un poco, se añade algo más, y si uno se fija en qué patentes, qué documentos y qué declaraciones han surgido en los últimos años, todo esto parece casi como un rompecabezas que simplemente se va armando, sí, pieza por pieza. Hoy hablaremos de por qué Gary Gensler mencionó a XRP hace años, por qué el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, es ahora tan interesante y por qué las noticias de la DTCC sobre XLM, creo, serían muy alcistas para XRP. Y también vamos a ver por qué Ripple posiblemente ha preparado mucho más de lo que muchos creen actualmente. Pero antes de empezar, dejen rápidamente su like y si eres nuevo, suscríbete al canal, sean muy bienvenidos. El primer enlace en la descripción es para obtener VIP 5 directo al registrarte. El enlace para eso está en la descripción del video. Mírenlo, vale la pena, pero empecemos con Gary Gensler. Muchos recordarán todavía el tema de la SEC y su disputa. Fue algo muy público, pero antes de que esto escalara, Gary Gensler ya había hablado públicamente sobre XRP como una moneda puente neutral. Eso, por supuesto, es notable porque no hablamos de un pequeño youtuber de criptomonedas, sino de alguien que lleva décadas profundamente involucrado en el sistema financiero estadounidense y que ha tenido mucha influencia y poder de decisión allí durante mucho tiempo. Precisamente este hombre ya hablaba en aquel entonces sobre cómo los activos digitales podrían, en teoría, agrupar la liquidez internacional. En todo esto destacó especialmente XRP por estar en el centro de atención. No hablamos de Bitcoin, Dogecoin ni de algún proyecto meme o similar, sino de XRP. Y ahí surge la pregunta, ¿por qué menciona XRP así? Alguien con estos contactos, aunque no nos caiga bien a todos, tal vez debería ser observado un poco más de cerca. Digo, esto se viene repitiendo hace años, ¿no? XRP aparece siempre en los mismos temas: pagos transfronterizos, liquidación, gestión de liquidez, transferencias internacionales o infraestructura bancaria. Y en algún momento uno se pregunta automáticamente, ¿por qué siempre XRP? ¿Qué hay realmente detrás de esto? Porque quiero decir, a estas alturas ya no hablamos solo de Ripple, de la empresa detrás, hablamos de gente cercana a la Fed, documentos, patentes, bancos centrales y grandes actores financieros del mercado. Por eso es interesante el desarrollo actual. Parece que XRP se toma mucho más en serio internamente de lo que el mercado cree ahora mismo, y por eso deberíamos echarle un vistazo. Pero primero hablemos de Kevin Warsh. Probablemente sea actualmente una de las personas más interesantes de todas. Kevin Warsh apoya más las criptomonedas, la tecnología y las finanzas digitales. Ahora esto resulta crucial. Existe un documento en el que Kevin Warsh participó, en el que XRP es mencionado específicamente como una solución de liquidez entre stablecoins. Y eso es realmente impresionante porque hablamos del nuevo jefe de la Reserva Federal. No es cualquier persona, no es un tipo que juega jalma en el asilo, sino que hablamos de una persona realmente importante. Básicamente representa la cúspide del sistema monetario estadounidense. Por eso mismo no se puede ignorar esto o volver a decir, va, no es para tanto, no tiene importancia. ¿Por qué no hemos llegado todavía a los $10? Y es que sorprende cuánto aparece XRP en este tipo de discusiones. A otros solo les convence el precio, pero algo así lleva bastante tiempo en desarrollarse, ¿verdad? Eso sí tarda un poco, pero en mi opinión es absolutamente una locura. Pero ahora llegamos a la historia de la DTCC. Esta mañana se anunció oficialmente que la DTCC está colaborando con Stellar y de inmediato muchos sintieron miedo. Quiero decir, ustedes conocen el dilema XLM, XRP, y sí, muchos simplemente supusieron que ahora XLM le ganaría a XRP, pero sí, sinceramente yo ahora lo veo completamente diferente. La comunidad de XRP ya esperaba precisamente estos desarrollos desde hace años,
porque en documentos antiguos o incluso en patentes ya se mencionaban tanto a XLM como a XRP, y por eso mismo la noticia actual no me sorprende en absoluto. Al contrario, esto para mí más bien confirma que este tipo de redes se están probando seriamente. No debemos verlo como una lucha de competencia. No es que haya solo un banco en la ciudad y tienen ámbitos de aplicación que son completamente diferentes. Pero lo más importante es que, quiero decir, la tokenización por sí sola, al principio, no aporta mucho. Probablemente muchos lo entienden mal, porque teóricamente hoy en día casi cualquier empresa puede tokenizar algún activo, así que la estructura no es el problema, pero la verdadera pregunta es, ¿quién generará volumen real más adelante? ¿Quién se asegura de que diversos activos realmente se negocien y se utilicen? Y es precisamente ahí donde veo a Ripple muy bien posicionado, porque quiero decir, Ripple no está construyendo un ledger cualquiera. Ripple está construyendo prime brokerage, custodia, liquidación, una red de liquidez y en general toda esta infraestructura institucional. Y eso podría marcar la diferencia decisiva más adelante. Aunque XLM esté en conversación, para mí con XRP pasan más cosas en segundo plano. Por eso siempre ha sido mi proyecto favorito entre los dos. Creo que XLM es muy fuerte y tiene gran potencial, pero en mi caso tiene un peso menor. Además, yo ya empecé a comprar mis primeros XRP en 2016. Y sí, esa también era la número uno. Ya en aquel entonces se recibía información sobre quiénes estaban involucrados. En aquel entonces era un poco más, sí, no sé cómo expresarlo, pero había información un poco diferente circulando de la que hoy en día ya no se habla tanto. Y por eso sí, personalmente encuentro XRP simplemente más interesante, pero eso no significa que XLM sea un mal proyecto. Al contrario, también es uno de los mejores proyectos de altcoins en mi opinión, sí, en mi forma de pensar, así que veamos, va a ser muy, muy interesante. Pero justamente aquí es donde veo la gran ventaja de Ripple Prime. Muchos solo hablan de, oh, wow, ahora los activos se van a tokenizar, etcétera. Pero eso es solo el primer paso, ¿no? Y la verdadera dificultad viene después, porque alguien también tiene que generar volumen, posibilitar el comercio, proporcionar liquidez y sobre todo crear uso institucional. Y justamente en eso parece estar trabajando Ripple actualmente y de manera muy intensa. Como dije, eso no significa en absoluto que Stellar sea malo, ya lo mencioné antes, pero Ripple parece mucho más fuerte y está más integrado como un ecosistema financiero completo. En el caso de XLM, simplemente aún no lo tenemos de esa forma. Pero bueno, en ese sentido, todavía estamos en los comienzos. Y es que muchos malinterpretan estas noticias de la DTCC. Para mí, esto no significa necesariamente que XRP pierda, sino que los temas de infraestructura se están volviendo una realidad. Ya no estamos hablando de otras cosas, porque durante años siempre se decía que las patentes no significan nada, que los documentos no significan nada, que las conversaciones no significan nada. O sea, al final todo era una tontería y no servía para nada de todos modos. Estamos en un dólar. ¿Qué quieren ustedes realmente, no? Pero simplemente te das cuenta de que el 98% del mercado cripto simplemente no tiene ni idea. Pero bueno, probablemente también son personas que le robaron la alcancía a su abuela y con eso, no sé, querían andar en un Lambo pasado mañana, quién sabe. Pero ahora viene un punto que recibe muy poca atención. XRP es deflacionario y al mismo tiempo el capital institucional está entrando mediante ETFs. Esa es simplemente una combinación que casi nunca se ha dado antes. Normalmente conocemos ETF sobre activos que, en teoría, pueden expandirse de forma ilimitada. Pero en XRP la dinámica es completamente diferente y precisamente por eso a largo plazo resulta extremadamente interesante, porque lo digo así, si tienes más uso, más capital institucional, más claridad regulatoria y también más actividad en la red, si todo eso se combina, entonces por supuesto toda la estructura del mercado cambia y eso es sí otro nivel. Y precisamente por eso también creo que en lo que respecta a todo esto todavía estamos bastante temprano. Muchos siguen viendo a XRP como una moneda de los viejos tiempos del cripto, pero al mismo tiempo XRP aparece precisamente en los temas que podrían ser relevantes para el futuro de todo el sistema financiero. Estamos hablando simplemente de la Fed, ¿no? De la DTCC, de la infraestructura bancaria, del settlement, de la liquidez, de las stablecoins, de la tokenización, y en algún momento llegará automáticamente el punto en el que el mercado ya no podrá ignorar estas cosas, y lo más probable es que ese momento llegue. ¿Cuándo llegará? Está por verse, pero en mi opinión llegará sí. Pero al final, como siempre, todo sigue siendo extremadamente especulativo. Nada está garantizado, pero en general
Se está formando poco a poco alrededor de XRP una imagen que cada vez se hace más grande, ya sea por Gary Gensler, Kevin Walsh, la DTCC o Ripple Prime. Una y otra vez la discusión termina llegando a la misma idea fundamental. Simplemente una, sí, capa de liquidez digital neutral para los flujos financieros globales. Y precisamente por eso encuentro tan interesante la situación actual en torno a XRP. Porque lo digo así, cuanto más se profundiza en ese tema, más deja de parecer simplemente un pequeño hype cripto y más se siente como una reestructuración a largo plazo de toda la infraestructura financiera. Y sí, por supuesto, pueden dejar su opinión en los comentarios, qué piensan al respecto y qué tan involucrados están en el tema. Si dicen que esto es una tontería o si están de acuerdo conmigo, ya veremos, ¿no? Nadie lo sabe, por supuesto, pero yo lo sigo con mucho interés y veremos qué pasa en los próximos años. Pero realmente creo que estamos ante un cambio radical, ante una transformación extrema. Si todo esto es positivo o no, eso aún está por verse. Tampoco soy fan de todo lo que probablemente vendrá en el futuro, por supuesto, pero si uno puede beneficiarse de ello, entonces, en mi opinión, también debería aprovecharlo. Al menos en mi mundo, ¿no? Pero como ya dije, antes de meterse a ciegas en algo así, primero revisen el proyecto y estudienlo durante meses, etcétera. No se trata de promocionar XRP ni nada por el estilo, solo que, en mi opinión, ahí simplemente hay una oportunidad. Pero eso es todo por ahora. El lunes continuaremos sin falta. Y para terminar, por supuesto, el aviso, quien quiera VIP 5 lo tendrá directamente después de registrarse. Normalmente eso solo se consigue si tienes un volumen de trading de 1 millón, ¿vale? Eso no es realmente posible, lo negociamos y sí, eso es todo. Por favor, denle un me gusta, suscríbanse al canal y como les dije, hablaremos de nuevo el lunes. Mantén la cabeza alta. Que tengas un buen fin de semana por adelantado y hasta pronto. Paz, paz.